Me llamo María José Vargas, soy ingeniera en computación y docente de idiomas. Actualmente estudio el diplomado en neuropsicología clínica en la Universidad Latinoamericana. Estoy muy contenta de estar ahora con ustedes y el tema que yo elegí tiene relación mucho a la ciencia y a la tecnología. Se refiere a la realidad virtual enfocada en la neurorehabilitación psicológica apoyando a la neuroplasticidad cerebral. Primero que nada, comenzaré explicando que la realidad virtual es una herramienta innovadora para la rehabilitación neuropsicológica, la cual permite a los pacientes interactuar con entornos virtuales inmersivos y personalizados con el fin de promover la neuroplasticidad cerebral. Comenzaré hablándoles de la neuroplasticidad cerebral, la definición y los principales elementos que ella contiene. La adaptación neurocerebral se puede definir como la adaptación funcional del sistema nervioso central para minimizar los efectos de las alteraciones estructurales o fisiológicas provocadas por influencias endógenas o exógenas, ya que el cerebro es capaz de adaptarse y compensar los efectos de la lesión, aunque sea solo de forma parcial. Existen 5 tipos principales de neuroplasticidad psicológica y a continuación los vamos a ver todos a detalle. Existen 5 tipos principales de neuroplasticidad cerebral. El primero de ellos es la neuroplasticidad sináptica. El segundo es la neuroplasticidad funcional. El tercero, la neuroplasticidad estructural. El cuarto, la neuroplasticidad homeostática. Y el quinto, la neuroplasticidad compensatoria. El primero, la neuroplasticidad sináptica, se refiere al fortalecimiento de la sinapsis, o sea, las conexiones entre una neurona y otra, siendo esta capacidad fundamental para el aprendizaje y la memoria, ya que permite a las neuronas comunicarse de una manera más eficiente. El segundo, la neuroplasticidad funcional, la cual se refiere a cambios en la actividad neuronal y la función cerebral. En respuesta a la experiencia y al entorno, esta capacidad permite al cerebro adaptarse a nuevas situaciones y entornos. Número 3. La neuroplasticidad estructural. Trata de los cambios en la estructura neuronal, como el crecimiento de nuevas dendritas o formación de nuevas sinapsis, y es importante para el aprendizaje o desarrollo. Aprendizaje y desarrollo, porque permite al cerebro reorganizarse y adaptarse. El cuarto tipo, la neuroplasticidad homeostática, se refiere a la regulación neuronal y es importante para mantener el equilibrio saludable en el cerebro y una estabilidad en su función. Y por último, el número 5, tenemos a la neuroplasticidad compensatoria, que se refiere a la capacidad del cerebro para compensar el daño o la pérdida en una función o en un área de algún tipo de lesión cerebral. En estos 5 procesos que acabamos de ver de la neuroplasticidad cerebral están involucrados también algunos tipos de neuronas, que son a su vez otros 5 tipos. El primer tipo, las neuronas piramidales, son las encargadas de la reorganización de las redes neuronales. El número 2, las neuronas inhibitorias, las encargadas de la regularización de la actividad neuronal. El número 3, las neuronas sensoriales, que son las encargadas de la adaptación a cambios en el entorno. El número 4, las neuronas motoras, que son las encargadas, como su nombre lo dice, de las habilidades motoras. Y por último tenemos a las interneuronas, que son las encargadas de la reorganización de las redes neuronales. Asimismo, todas estas neuronas llevan a su cargo cambios gracias a ciertos químicos que sí tienen su influencia a veces positiva y a veces negativa. A continuación veremos estos químicos que se usan en el cerebro, este tipo de llamados neurotransmisores. A continuación tenemos los neurotransmisores que intervienen en el cerebro y sus funciones para la neuroplasticidad.
Empezamos por 6 que son de tipo positivos y dejaremos para el final los que son más negativos que positivos. Como primer neurotransmisor tenemos al glutamato, que es el principal excitador del cerebro, jugando un papel muy importante en la clave, un papel clave en la transmisión de información en el cerebro, involucrado con la potenciación LPT y la depresión LTD. A lo largo plazo, ambos procesos fundamentales para la neuroplasticidad. Como número 2 tenemos al famoso GABA o ácido GABA aminobutírico, que es el inhibidor de la actividad neuronal, proporciona al sujeto que esté más tranquilo o más relajado. La falta de él puede provocar nerviosismo o acelere en las personas. El número 3, la oxitoxina, que está relacionada a las relaciones sociales y obviamente un poco a la felicidad. El número 4, la dopamina, que está también relacionada con los circuitos de recompensa cerebral, lo cual le provoca al ser humano una mayor motivación y un tipo de alegría también. La número 5, la serotonina, que juega un papel clave en la regularización del ánimo, apetito y sueño, involucrándose también en la regulación de la plasticidad cerebral sináptica y la neurogénesis. Más adelante veremos qué es este concepto de la neurogénesis. El número 6, el BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que es una proteína clave en la supervivencia y crecimiento de las neuronas y se involucra también en la plasticidad cerebral sináptica y en la neurogénesis. Y por último nos quedan el cortisol y la adrenalina, que en menor escala son positivos y ayudan a motivar a la persona a la supervivencia y a la reacción ante unas situaciones de estrés o de peligro, pero en exceso provocan demasiado nerviosismo y excitación y todavía yéndonos a un tipo de estrés crónico o a una situación más excesiva, pueden llegar a provocar daños en diversas partes del cuerpo, siendo sus efectos difícilmente reversibles. A continuación hablaré de los mecanismos de la neuroplasticidad cerebral, que son tres principalmente. Número uno, la sinaptogénesis, que se trata de la formación de nuevas sinapsis entre neuronas. Y entre mayor sinapsis, mayor actividad en el coeficiente intelectual de la persona, mayor capacidad de pensamiento. El número dos, la poda sináptica, que trata de la eliminación de las sinapsis débiles o innecesarias. Y cada cierto tiempo de la vida se lleva a cabo una de ellas. La primera es de los 7 años, más o menos a los 14, más o menos aproximadamente cada 7 años se va dando una. Número 3, la neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas en ciertas áreas del cerebro donde anteriormente se tenía el mito de que si se perdía una neurona no era posible volverla a recuperar. Sin embargo, en determinadas partes del cerebro se puede. Esta famosa neurogénesis se lleva a cabo en dos lugares principales, en dos lugares. Uno, en el bulbo olfatorio, que es donde se lleva a cabo la percepción de los olores, y dos, en el hipocampo, donde surge la percepción del espacio y la afianzación de la memoria. En resumen, la neuroplasticidad es un proceso complejo que implica varios tipos de cambios en el cerebro y entender diversos tipos de neuroplasticidad puede ayudarnos a desarrollar nuevas estrategias para mejorar la función cerebral y promover la recuperación de una lesión cerebral. Continuaremos con la historia de la neuroplasticidad a través del tiempo. Retomando la realidad virtual, también ha pasado por una notable evolución a través de los años y a continuación te invito a recordar su línea del tiempo. Todo comenzó en el año de 1836 cuando Charles Whiston inventó el estereoscopio, un instrumento capaz de crear una profundidad en un patrón de dos imágenes idénticas, lo cual creaba una sensación tridimensional y con ello se tomaron los primeros patrones para los primeros visores de realidad virtual. Algunos años después, en 1950, se creó por primera vez la primera cámara estereoscópica y ya en 1929, la realidad virtual se empezó a utilizar como un sistema de entrenamiento militar llamado Link Trainer, mejor conocido como Blue Box, que es un simulador de vuelo capaz de
capaz de producir o simular condiciones meteorológicas y moverse de acuerdo a las órdenes dadas por el piloto. Fue utilizado por el ejército americano entrenando a más de 500,000 soldados con el fin de recrear condiciones de vuelo reales. Su autor fue el señor Edwin Albert Link. Por esa misma razón le pusieron Link Trainer al proyecto. En 1939, William Grummer creó The Viewmaster, una versión actualizada del estereoscopio, añadiendo una nueva película a color llamada Kodachrome. Sin embargo, este producto terminó como un juguete de niños. Llegamos a 1950, donde Morton Hailing inventó una inmersiva tecnología basada en las técnicas cinematográficas. Así nació Sensorama Machine, la cual era una cabina de gran tamaño con intención de de estimular los cuatro sentidos, es decir, la vista, el oído, el olfato y el tacto. Solamente omitió el gusto, dando así la sensación de estar en otra realidad, lo cual ayudó a sentar las bases del diseño de las cámaras panorámicas que se graban hoy en día videos de 360 grados para las películas en 3D. En 1963, Hugo Gernsback sorprende con The TV Eyeglasses, una televisión portátil que se sujetaba a la cabeza con unas gafas, digamos que fue la tatarabuelita de las gafas inmersivas, impulsando así la aparición de la tecnología AVR en las siguientes décadas. El siguiente invento también fue en 1963, cuando Ivat Sutherland y David Evans presentaron Sketchpad, el primer mundo diseñado para crear imágenes virtuales en 3D, datos almacenados y aceleradores, el cual permitía a los usuarios interactuar con gráficos de una manera más intuitiva, utilizando un lápiz óptimo para dibujar y manipular objetos en pantalla, sentando las bases para el diseño asistido por computadora. Más tarde, en 1965, Ivan Sutherland también publicó un artículo llamado The Ultimate Display. En este trabajo presentó por primera vez el concepto de realidad virtual, su potencial impacto entre la intervención mano-computadora. Y por eso es que en 1968 nos trajo un invento llamado The Sword of Damocles, la espada de Mocles, que era un sistema de un brazo mecánico colocado al techo y sujeto por un casco a la cabeza, acompañado de dos pantallas CRT, o sea, de tubo de rayos catódicos. Con ese dispositivo VR permitía el desplazamiento y el cambio de perspectiva de imágenes siguiendo el movimiento de cabeza del usuario, sentando las bases de realidad virtual aumentada, dado que las imágenes se superponían en un fondo real. A continuación llegamos a los años 80, ¡uh! Época en que se daría mayor hincapié a las tecnologías de realidad virtual, cuando en 1980 exactamente Thomas Forter fue el encargado de desarrollar un simulador de vuelo usando la tecnología de realidad virtual llamada Super Cockpit, el cual permitía a un piloto controlar un vuelo usando gestos, palabras, movimientos oculares, algo semejante a The Link Trainer, pero además esta cabina de imágenes de entrenamiento también proyectaba mapas tridimensionales, imágenes infrarrojas y de radar, datos de aeronáutica en un espacio tridimensional y en tiempo real. El simulador consistía en una cabina de control proyectada a un casco computarizado que creaba un mundo virtual proyectado al piloto mediante una visera superpuesta en la oscuridad. Poseía sonido tridimensional de auriculares puestos en el casco y adicional a eso los guantes rastreadores magnéticos y simuladores táctiles. Siguiendo esta historia, en 1986 se creó View, que fue un instrumento de realidad virtual fabricado por primera vez por la NASA. Este dispositivo fueron considerados las primeras gafas reales de realidad virtual. Permitía un campo visual de 120 grados de cada ojo gracias a dos pantallas de LCD, o sea, pantallas de cristal líquido, incorporando además un sistema de control por voz y un sistema de reconocimiento de gestos por guantes. En conjunto también incluía un traje lleno de sensores para el reconocimiento de movimientos y gestos de orientación espacial de cada individuo. Después llegamos a los años 90, donde en 1991
Sega fue una de las primeras compañías en intentar lanzar un dispositivo de realidad virtual dirigido al consumidor convencional, generalmente a los adolescentes, con un diseño práctico a las gafas de Robocop o Cíclope, los personajes de ese tiempo. La empresa Genesis incorporaba las pantallas LCD, los auriculares estéreo y sensores detectaban los movimientos de cabeza tratando con esta tecnología de conseguir una inmersión lo más realista posible para su época. Sin embargo, el programa nunca llegó al mercado y fracasó. Pero más adelante, en 1995, Nintendo también desarrolló otro dispositivo de realidad virtual que sí llegó a ver la luz. Estoy hablando de Virtual Boy. Esto incorporaba un proyector que mostraba imágenes en 3D monocromáticas. Únicamente se lanzó en Japón y en Estados Unidos fue retirado 6 meses después por ser considerado una de las peores consolas de esta compañía. Sin embargo, Nintendo fue evolucionando hasta que a la fecha ha sido una empresa muy fuerte en la creación de videojuegos y este tipo de dispositivos. Durante estos años, la realidad virtual y el concepto seguía presente, pero nadie se atrevía a materializarla en un proyecto tan interesante, hasta que en el siglo XXI, específicamente en el año 2012, Palmer Luckey dio a conocer Oculus Rift, un dispositivo que lograba un ángulo de visión de 90 grados, lo cual despertó el apetito de Facebook, que en 2014 compró la empresa y comenzó su carrera dentro del mundo de la realidad virtual. A partir de ese momento se ha disparado la fiebre de la realidad virtual, que tiene previsiones de crecimiento altísimas y goza de la atención de todo el público a través de empresas como Samsung, Google, HTC, Microsoft, Sony, etcétera, quienes han apostado por la tecnología. De hecho, en el año 2016 está figurado como el año cero de la realidad virtual moderna, ya que están llegando a los mercados muchísimos dispositivos cargados de contenidos interesantes. Como vemos, han existido muchos intentos puntuales para desarrollar dispositivos VR que han tenido algunos éxitos y otros en contraste han fracasado. Sin embargo, con los avances de la tecnología, las empresas ya disponen de cierto tipo de atractivo y sentido, y gracias a ella nos vemos más inmersos que nunca, y con este panorama las grandes compañías están compitiendo fuertemente para conseguir el liderazgo, jugando con diversos factores desde la calidad, precio, oferta. Actualmente hay una gran oportunidad de alternativas para disfrutar de la tecnología realidad virtual. Sin embargo, en esta ocasión nos enfocaremos a lo que es la realidad virtual para la rehabilitación neurológica, que será el siguiente tema. A continuación hablaré concretamente de los programas informáticos de rehabilitación neuropsicológica. Aquí hay tres, que son NeuroNow, Program Gradiator, ReaComs. Los sistemas interactivos de estimulación cognitiva llamados Smart Brain o cerebro inteligente, que son GoodMath, Neuropersonal Training, Luminosity, UnoBrain, FESKIS, Stimulation Cognitive, Stimulus. Programas de rehabilitación cognitiva llamados Scientific Brain Training Pro, que son PESCO, bueno, los tres principales, PESCO, Cognifit y Brain HQ. Las aplicaciones para la gestión de tareas y productividad se llaman ClickUp, Inflow, Do, Routinary. Aplicaciones para la concentración y el enfoque, Brain Focus y AutoSilent. Aplicaciones para la organización y planificación, Simple Mind, Dealing Right, Clear Tools, Productive Habit Tracker. Programas de entrenamiento cognitivo, CogMed, Luminosity y Brain HQ. Programas de entrenamiento para la atención, Attention Process Training APT o Pay Attention. Programas de entrenamiento de la función ejecutiva, Executive Function Training y Goal Manager. Programas de rehabilitación neurodegenerativa en línea, Cognitive Remediation Therapy, CRT y Brainwave. Sin embargo, elegí los cuatro principales que me parecieron más trascendentes hasta ahorita. Elegí Neuron Up, Rametrix, La Isla VR y Nexplorer. A continuación, les hablaré de Neuron Up.
NeuronUp es un programa de rehabilitación y estimulación neuropsicológica diseñada para adultos y niños. Ofrece una variedad de herramientas y ejercicios para trabajar diferentes áreas cognitivas como la atención, memoria, el lenguaje, funciones ejecutivas, nocias, praxias, habilidades visoespaciales y cognición social. Se utiliza en la rehabilitación neuropsicológica incluyendo diversas condiciones, incluyendo diversos daños como sería el daño cerebral adquirido, el traumatismo craneoencefálico, el ictus, los trastornos del TDA, dislexia, discálcula, trastornos del lenguaje o enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple. La plataforma ofrece dos ventajas, una que sería en físico a lo clásico y otra que sería digital. La digital puede ser a distancia y puede ser monitoreada por ti mismo. Sin embargo, la que es en físico sí requiere que sea un experto el que revise los ejercicios, y también está la versión digital dependiendo del daño, la cual tendrías que estar interactuando delante de expertos en el tema para que te guiaran. Son ejercicios personalizados y los pacientes lo pueden realizar desde donde ellos decidan o su médico los prefiera. También está certificada por un tipo de ISO, y a continuación veremos la Isla VR. La Isla VR o Virtual Reality es un programa de rehabilitación cognitiva que utiliza la tecnología de realidad virtual para ayudar a personas con discapacidades cognitivas a mejorar sus habilidades y funciones cerebrales. Sus características. Tiene una realidad virtual inmersiva, tecnología que crea entornos inmersivos y atractivos e interactivos que simulan situaciones de la vida real. Ejercicios cognitivos. El programa incluye ejercicios y actividades diseñadas para mejorar las actividades cognitivas específicas como la atención, la memoria, la resolución de problemas y la planificación. Personalización. Permite a los terapeutas personalizar los ejercicios y actividades según las necesidades y objetivos de cada paciente. Proporciona también las herramientas para dar seguimiento a los progresos de cada paciente y analizar sus resultados o beneficios. Mejoras de la función cognitiva. Puede ayudar a mejorar la función cognitiva en áreas como la atención, la memoria y los problemas de resolución. Aumenta la motivación. Aumenta la motivación y el interés en la rehabilitación por parte de los pacientes. Personaliza la capacidad de los ejercicios que dan los terapeutas al programa de acuerdo a necesidades específicas de cada paciente. Puede ser utilizada en diversos entornos como en clínicas, hospitales y centros de rehabilitación. Aplicaciones: puede haber rehabilitación cognitiva. Puede ser utilizada con personas de discapacidad, con discapacidad o lesiones cerebrales, enfermedades neurodegenerativas o trastornos del desarrollo. Puede haber también un tipo de terapia ocupacional. El programa puede ser utilizado en terapia ocupacional para ayudarle a las personas a desarrollar habilidades y estrategias para realizar actividades en su vida diaria. En resumen, se puede decir que es un programa de rehabilitación cognitiva que utiliza la realidad virtual para ayudar a personas con discapacidades cognitivas a mejorar sus habilidades y funciones cerebrales. Continuaremos con lo que es el programa ReaMetrics. Como su nombre lo dice, es de rehabilitación y Metrics de medida, que mide la rehabilitación. Es un programa inventado en España de realidad virtual con juegos interactivos que ayuda a personas con discapacidades a mejorar sus habilidades y funciones cerebrales. Tiene la característica de que simula también entornos interactivos e inmersivos de situaciones de la vida real. También tiene muchos juegos interactivos, lo cual hace que el paciente se rehabilite de una manera un tanto lúdica, y habilidades y mejora también sus habilidades cognitivas como la atención, la memoria y la resolución de problemas. Permite a los terapeutas personalizarles los ejercicios y las actividades y objetivos de acuerdo a cada paciente. También proporciona un seguimiento de pasos en el progreso del paciente y pues se puede de esa manera analizar los resultados. Te puede también ayudar a motivarte por los juegos que son un tipo lúdicos como si fueran para niños, aunque no se concreta especialmente a niños, sino que puede ser para todas las edades. Y finalmente tenemos el mejor, en mi opinión, que es el famoso Nexplore. Ese programa fue realizado por una neuropsicóloga española
Es un programa de evaluación neuropsicológica que utiliza la tecnología de realidad virtual para evaluar funciones cognitivas como atención, impulsividad, actividad motora, funciones ejecutivas y memoria en niños, adolescentes y adultos. Algunas de sus características y beneficios del programa. Procede realidad virtual inmersiva. Utiliza tecnologías de realidad virtual para crear entornos inmersivos y atractivos que simulan situaciones de la vida real. Evaluación neuropsicológica. El programa evalúa las funciones cognitivas especiales como la atención, la memoria, las funciones ejecutivas. Permite personalizar las evaluaciones según las necesidades y objetivos de cada paciente. Da resultados inmediatos. Proporciona informes detallados y automáticos después de cada evaluación realizada. Tiene una precisión tecnológica, ofrece alta precisión en evaluación de funciones cognitivas, mayor registro de sus variables porque permite registrar el mayor número de variables en comparación con otras pruebas. Evaluación sin sesgo. Elimina el sesgo del evaluador brindando una mayor exactitud y menor complejidad en su evaluación. Pruebas. Existen cuatro tipos de pruebas, de acuerdo a las edades de los pacientes. Por ejemplo, Aula evalúa los procesos atencionales en niños de 6 a 16 años. Aquarium evalúa procesos atencionales en adultos. Ice Cream evalúa funciones ejecutivas en niños de 6 a 16 años. Suite de Memoria evalúa la memoria en adultos y niños. Y posee también certificaciones y validaciones. Cuenta con certificaciones por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y validación científica que ha sido reconocida por su valor innovador por la Comisión Europea. Bueno, con eso sería por mi parte todo mi tema. Muchas gracias a todos por escucharme y en especial a usted, doctora, por su tiempo y sus conocimientos. Estoy muy agradecida con usted y le mando un fuerte abrazo. Saludos. Bye.